Bienvenidos a esta nueva reunión y vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos terminando el capítulo 3. Supongo que a esta altura ya estarán suficientemente sorprendidos de las muchas sutilezas del texto. Y quiero continuar con este último versículo donde Adán y Eva son expulsados y vamos a mezclarlo un poquitito. Yo quiero que en la mente vayan teniendo dos cosas simultáneas. Una es pensar a Adán y Eva saliendo con la cabeza agachada, saliendo del Edén. Y al mismo tiempo que piensen en Jesucristo, que estaba afuera del Edén y ahora justamente lo encontramos entrando. Es decir, haciendo el movimiento inverso de lo que hicieron Adán y Eva. Mientras unos eran echados, el otro es recibido dentro del huerto. Y justamente lo que habíamos visto en Génesis 3 es cuando Dios los expulsa del huerto y los manda a una tierra que les va a producir dolores, le va a ser muy dura para cultivar, para ganarse la vida, para poder comer todo aquello que tenían en forma gratuita. Y entonces salen allí y se encuentran con el descampado, si me permiten la palabra, con el desierto, con lo que es el mundo, que no es nada agradable muchas veces. Ellos se encuentran con eso. Y saltamos a Jesucristo y ahí está, lo tienen a Jesucristo también en un huerto, que era el huerto de Getsemaní, a punto de entrar en el huerto del Edén. Pero para poder del huerto de Getsemaní entrar en el huerto del Edén, todavía tiene que pasar por algunas cuantas cosas que van a ocurrir en un tiempo relativamente breve. Getsemaní, ustedes deben saber, en hebreo significa la prensa de la oliva. Era una gran piedra, era el nombre de la gran piedra que aplastaba las olivas, las aceitunas, y entonces el aceite de oliva podía fluir. Getsemaní es la carga que produce el aceite de la unción. Entonces, el propio Jesús en Getsemaní, cuando se pone a orar, recordarán que tenía un sudor que eran como gotas de sangre. El texto no dice que era literalmente sangre, pero era como gotas de sangre. Y es interesante que el nombre Adán, la palabra Dan, las tres letras finales de Adán significan sangre. Entonces, él transpiraba gotas de sangre. Y en realidad, ¿por qué? Porque estaba siendo ungido. Estaba siendo ungido para pasar por la cruz, para ser colgado en el árbol simbólico de la ciencia del bien y del mal, colgado del madero, colgado de la cruz, que era un símbolo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si empezamos a comparar el primer Adán con el segundo Adán, que esto lo hace muy bien sobre todo Pablo. Yo les he estado hablando mucho de Génesis 1, 2, 3 y Juan. Pero ahora voy a agarrar a Pablo para que veamos que no era una obsesión de Juan, sino que está en el trasfondo de la Biblia. Adán y Eva tomaron del fruto del madero, del fruto del árbol, y con eso crearon la separación con Dios.
por comer el fruto se separaron de Dios. Ahora Cristo es el primer fruto, porque es las primicias. ¿Qué es la primicia? El primer fruto. Cristo es el primer fruto que fue colgado en el madero. Es como que Adán y Eva tomaron el fruto y se lo comieron, pero Cristo representa el primer fruto que es colocado sobre el madero. Fíjense cómo hay como movimientos inversos, ¿no? Uno saca, el otro pone. Adán pecó, cayó en el jardín del Edén porque él y Eva pensaron que su voluntad era más sabia que la voluntad de Dios. Cristo, sin embargo, fue a su Getsemaní y allí se arrodilló y oró y sometió su voluntad al Padre. Adán y Eva no quisieron someterse al Padre, se sometieron a la serpiente. Cristo fue y se sometió al Padre. Adán peca en el huerto. Cristo agoniza en el huerto. Son dos cosas tremendamente diferentes. Una cosa que creo haberla dicho quizá en alguna vez, como me dice Analía, pero Analía me lo recordó el otro día, cuando vimos el propiciatorio con los dos ángeles enfrentados mirando hacia el propiciatorio donde se vertía la sangre, el recuerdo de la tumba de Jesús, cuando María entra y ve dos ángeles, y uno de los ángeles estaba a la cabeza de la tumba y el otro ángel estaba a los pies, opuestos, mirando qué, mirando teóricamente la sangre de Cristo que estaba abriendo las puertas. Ahora, Cristo no pasó fácilmente por las puertas del Edén. Ahí viene Cristo, abran las puertas y háganlo entrar con trompetas. No, no, no. Cristo entró después de haber sufrido ofreciendo su sangre sobre el propiciatorio. Tuvo que morir para poder entrar. No es que entró vivo sin haber sufrido absolutamente nada. Entonces, allí llegamos, sobre todo si ustedes creen, a Romanos capítulo 5, donde Pablo describe muy bien todo esto que les voy a comentar ahora, entre el primer Adán y el segundo Adán. Por Adán, el pecado se introdujo en el mundo. Por el segundo Adán, la gracia se introdujo en el mundo. El primero, por su traspaso, trajo la muerte. El segundo, por su regalo, nos dio la vida. El primero trajo la condenación por el pecado. El segundo trajo la justificación por su justicia. El primero causó la muerte para reinar sobre toda su descendencia. El segundo es el que da vida para reinar a través de su gracia. Muchos hechos fueron hechos pecadores por la desobediencia de Adán y Eva. Muchos son justificados por Jesucristo. Adán y Eva afectaron a todos negativamente. El segundo Adán ofreció salvación positiva a todos, lo cual no quiere decir que todos la hayan tomado, pero el ofrecimiento, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice el Nuevo Testamento. El primer Adán, el pecado se desparramó como contagio, del cual podemos prescindir. En cambio, la gracia de Dios del segundo Adán se derrama con un flujo que sana corazones y sana todo. Entonces, la mano de Adán tomó un árbol por egoísmo
y las manos de Cristo fueron clavadas en la cruz. Hay les quiero mostrar una figura que es interesante, que es el nombre de Dios. Breve. Si ustedes quieren, es un juego con las palabras. Yo ya se los dije, yo creo que en la Biblia no hay nada por casualidad. Pero resulta que cada letra en hebreo tiene un significado y un símbolo desde hace 3.000-4.000 años. Y este es el nombre de Dios, lo que ustedes están viendo allá. Esto es lo que se traduce como Yahvé, yo soy el que soy. La segunda y la cuarta letra son una letra que representan simbólicamente una ventana. Es como que yo estoy parado acá dentro de la casa y puedo mirar por esta ventana. Por eso significa ventana. Yo puedo mirar a través de ella. Entonces, estas dos significan ventana. ¿Qué es la yod, la letra más chiquitita? Es la representación de una mano. ¿Cuál es esta letra, la vav hebrea, que representa la o la u en la pronunciación? Si ustedes lo miran, parece un clavo. Y literalmente ese símbolo es el símbolo de un clavo. Entonces, es como que el nombre de Dios dice, miren la mano, miren el clavo. ¿Se da cuenta? No estoy inventando nada, está ahí. Tampoco quiero ponerlo como esto es la sana doctrina, pero casualidad que el nombre de Dios lo miran al Padre y el Padre dice, miren la mano, miren el clavo. O como dice Sandra, revelación. Lo que revela la mano, lo que revela el cuadro. Quería mostrárselo solamente como estos detalles o sutilezas que uno puede encontrar en el idioma. Cristo en Getsemaní fue ungido con su sangre, no con aceite, sino con su sangre. Ahora, los sacerdotes, los reyes y los profetas eran los únicos que eran ungidos por el aceite. Ungido en hebreo es la palabra Moisés, la palabra Cristo en griego. Moisés es en hebreo, Cristo en griego. Las dos palabras significan ungido. ¿Quiénes eran ungidos? Los sacerdotes, los reyes y profetas. Pero el único sacerdote, rey y profeta que fue ungido con su propia sangre fue Jesús. Fue ungido para las tres funciones. No solo fue ungido, sino que fue coronado con las espinas de la maldición de la tierra. Tampoco fue por casualidad. Él la llevaba en la cabeza. La maldición de la tierra, de la Adamá, a la cual Dios había enviado a Adán y a Eva. Adán, por miedo a Dios, se cubrió, él y Eva, con hojas de parra. A Cristo lo desnudaron y lo pusieron bien alto, arriba del monte de la calavera para que todo el mundo lo viera. El primer Adán se había escondido atrás de los árboles. A Cristo lo expusieron bien arriba para que todos lo vieran. La serpiente iba a morder el talón de los hombres, pero Cristo aplastó la cabeza de la serpiente muriendo arriba de la cruz. Lo máximo que Satanás pudo hacer es clavarle los pies y clavarle las manos.
Hasta ahí pudo llegar su poder. Eva nació del costado de Adán. Y Eva nació en el paraíso. Adán fue tomado de arcilla de afuera del paraíso y Dios lo puso adentro del Edén. Pero si leen capítulo 2 de Génesis, Eva fue tomada del costado de Adán y se la trajo a Adán. No dice que se la trajo de afuera. Entonces, Eva estaba directamente en el paraíso. Nació del costado de Adán. Cristo recibió la lanza en el costado y de allí salió agua y sangre. Juan capítulo 19, 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Justamente los dos símbolos más importantes del cristianismo. La sangre para Santa Cena, el agua para el bautismo. A través del bautismo y de la Santa Cena, nosotros formamos parte de la iglesia. Lo cual no quiere decir que todo el que se bautice y todo el que participa de Santa Cena sea realmente miembro de la iglesia universal, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo del costado de Jesús con el agua y la sangre nació la iglesia, que es la esposa de Jesús, que es la ayuda idónea del segundo Adán, así como Eva fue la ayuda del primero. Para que la iglesia naciera, el primer Adán fue puesto a dormir. Si se acuerdan el relato, Dios le dio un sueño profundo a Adán, le sacó una costilla y de ahí formó a la mujer. Lo puso a dormir. Cuando le clavaron la lanza al segundo Adán, Cristo se había quedado muerto ya, porque la lanza se la clavan aparentemente después de muerto. Pero acuérdense que en el hebreo se dice que se durmió con sus padres. La expresión normal para la muerte es se durmió. El padre durmió al primer Adán para traer a su esposa. Cristo murió para que de allí, a través del agua y la sangre, naciera su esposa, que es la iglesia. Ambos en la misma situación. Ambos, Eva y la iglesia, empezaron como la novia de Cristo y terminaron como la esposa de los Adanes. ¿Se acuerdan el relato de Juan comenzando a contar lo que Cristo había trabajado? ¿Dónde empezaba? En las bodas de Canaán. Él había empezado en una boda y termina con una boda. Las bodas del Cordero. Que todavía no están, ya van a venir. Pero estos son los comparativos. Si miramos Romanos 5:18, lo dice Pablo, un poquito lo que les estoy diciendo. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahí tienen todo el capítulo 5, donde compara justamente estos Adanes. O en 1 Corintios 15, versículo 22 y siguientes, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en sus venidas. Él es las primicias. Él es el primero en esto. No me voy a meter demasiado con todo lo que
se habla de esto entre los padres primitivos de la iglesia. Estoy hablando de los primeros 200, 300, 400 años. Es decir, todo esto no es un invento de ahora, todo esto está en la teología cristiana desde realmente un tiempo muy antiguo. Uno de los primeros fue Justino Mártir, Ireneo, Agustín. Ireneo de León estuvo en el año 130, nació, y murió en el 202. San Agustín, 350, 430. Como para que se den cuenta que estas no son cosas inventadas ahora. Estas son cosas que tienen 2000 años de antigüedad en la sabiduría cristiana. Ireneo, que nació en el año 130, es decir, muy próximo a la muerte de Juan, él dijo, el pecado no fue solo desobediencia, sino que fue impaciencia, porque buscaban sabiduría antes de tiempo, sin madurar antes en obediencia. Es decir, lo que él decía es la obediencia es algo que tiene que madurarse para que vayamos alcanzando sabiduría. Adán y Eva quisieron la sabiduría sin tener que pagar el precio de la obediencia. Este otro padre de la iglesia que se llamó Ireneo, identificó el árbol de la vida, que es Cristo, Él es la vida, el camino, la verdad y la vida, y lo identificó con la Eucaristía, con la Santa Cena, y con Cristo mismo. Él decía, estamos hablando de uno de los padres primitivos, que el acceso al árbol de la vida, de alguna manera, simbólicamente, es restaurado en la ordenanza o sacramento de la Eucaristía. Si la Eucaristía es el momento de la conexión con el árbol de vida. Y siempre insisto con este concepto, yo he visto celebrar la Santa Cena en medio de un jolgorio, donde en lo menos que se está pensando es que estoy recordando al árbol de la vida, aquel que entró dando su sangre. Yo imagino la puerta del Edén y Cristo a punto de entrar, y ahí estaba aquel ángel con la espada que se convirtió en la lanza, que lo corta, que lo mata, que derrama la sangre de él. Y cuando el ángel ve la sangre, le permite entrar, porque Cristo no podía morir, porque era Dios. No podía ser retenido por la muerte. Pero yo me lo imagino a Cristo recibiendo la espada y derramando su sangre. Eso es lo que hacemos cuando participamos del pan y el vino. Es un momento de profundo simbolismo e importancia. Y entonces, habiendo visto esto, los quiero aproximar ahora a las últimas palabras de Jesús y observar la conexión que todas ellas tienen con todo lo que hemos venido estudiando de Génesis 1, 2 y 3. Porque generalmente nosotros lo vemos como totalmente aislado, como que, bueno, Cristo está muriendo, son las cosas que dice, está sufriendo, y uno lo mira ahí, en el Calvario, en la cruz, muriendo, diciendo esas cosas, y pensamos todas estas palabras desde la lógica, como limitándolo. Yo quiero que abra en su mente
y que piensen en estas últimas palabras como todas ellas conectadas sobre todo con Génesis 3, con las cosas que ocurrían o que ocurrieron en el huerto del Edén desde el pecado a la conversación con Dios y la expulsión. Mientras eso está ocurriendo, echándolos, acá está Cristo arriba de la cruz, a punto de entrar para compensar lo que se había hecho mal en Génesis 3. Son como las imágenes especulares. Esto sale, en este entra. Esto pasó de adentro afuera, esto pasa de afuera para adentro. Piénsenlo de esta manera y déjenmelo compartir uno por uno. La primera de estas expresiones de Jesús, Lucas 23:34, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Uno escucha estas primeras palabras y uno dice: Jesús ahí está, arriba de la cruz, mirando para abajo, viendo a los romanos, viendo a algunos judíos por allá, viendo a quizá algún sacerdote que se había acercado, aunque no podían contaminarse porque estaban en la época de Pascua, pero uno lo piensa: Padre, mirá lo que están haciendo todos estos que están acá adelante, perdonalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero que lo piensen a Jesús diciendo eso al Padre acerca de Adán y Eva. Padre, perdonalos porque no sabían lo que hicieron, si me permiten cambiar el tiempo de verbo. No saben lo que hacen. Todos estos que estaban alrededor de Jesús tampoco sabían lo que hacían. Y una de las cosas que estaban haciendo era sacándole la ropa y dejando desnudo colgado en la cruz. Justamente antes de entrar en Génesis 3, el último versículo de Génesis 2 dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y acá lo tenés a Jesús colgado de la cruz a punto de entrar en el huerto y lo habían desnudado. Él no está diciendo esto porque estaba avergonzado de eso, pero estaba diciendo: no saben lo que están haciendo, no entienden que el repartirse mi ropa es parte de repartirse la sabiduría con que Adán y Eva intentaron cubrirse. Piensen en el animal sacrificado y piensen en el manto de Jesús, que tienen simbolismos similares. Un poquito más adelante, Lucas 23:43. El, el, el ladrón que estaba al lado le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en tu reinado, en tu gobierno. Acordate. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el jardín del Edén. Ustedes ahí tienen la palabra paraíso. Hoy estarás conmigo. Cuando yo entre, después de eso vas a poder entrar. Por fe. Es decir, Jesús estaba en las puertas del Edén y el ladrón le dice: bueno, cuando vengas. Y él le dice: no va a faltar tanto, es hoy, dentro de un ratito. En un ratito estamos entrando juntos. Pero se dan cuenta que en la mente de Jesús estaba la entrada en el huerto de nuevo, desde la intemperie a la cual el Padre los había condenado a Adán y Eva,
estaba a punto de entrar. Próxima, Juan 19, versículo 26. Jesús está colgando de la cruz y Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Y le dijo a su madre: mujer. No le dijo mamá. No le dijo mamá. Le dijo mujer. ¿Ustedes se acuerdan en qué otra ocasión Jesús le habla a la madre y también le dice mujer? En las bodas de Caná. El principio y el fin. Cuando él principia su ministerio en Canaán, María pasa a ser mujer, no mamá. Cuando termina su ministerio, María seguirá siendo mujer, pero no es mamá. Por eso le dice mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Y después le dice a su discípulo, ahí está tu madre. Y aquí utiliza el término madre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Ahora, acá hay unas cuantas cositas para pensar. Primero, la madre terrenal cumple funciones en la tierra, no en el huerto del Edén. En el huerto del Edén no había madre, estaba el padre. La vieja relación natural que Jesús tenía con su madre terminaba, pero no la responsabilidad de Jesús sobre la vida de su madre, y por eso se la encarga a Juan, el discípulo amado. Le dice, cuídense entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque esa relación sigue siendo terrenal, si me permiten la palabra. Pero al mismo tiempo lo que Jesús está diciendo, la relación de ustedes conmigo ahora, tanto de la madre como de Juan, es una relación espiritual. Yo ya no soy el Jesucito que ustedes conocieron caminando por el mundo. Yo entro en el paraíso y paso a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como, déjenme ponerlo así medio brutalmente. Es como si dijera, yo voy a estar sentado en el trono, no se me vengan a parar a derecha e izquierda y decir, yo soy tu madre, haceme caso, yo soy tu discípulo amado, te pido que hagas tal cosa. Es como señalando dos esferas. Ustedes se quedan acá abajo, cuídense entre ustedes. La relación conmigo, a partir de ahora va a cambiar porque yo voy a entrar al Edén y ustedes se quedan acá afuera, en la intemperie. Cristo únicamente pensaba en su vuelta al Padre y su relación con el Padre. Entonces, fíjense las sutilezas estas que les estoy comentando. La próxima, Marcos 15:33. Dice, cuando vino la hora sexta, que es más o menos el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena son más o menos las 3 de la tarde. Es decir, de 12 a 3 de la tarde, el horario con más sol, hubo tinieblas. ¿Qué quiere decir? No eran tinieblas físicas solamente.
eran tinieblas espirituales, porque era la hora en que Satanás y sus huestes estaban alrededor de Jesús, instándole a que se bajara de la cruz. Le estaban aplaudiendo y gritándole, muere, 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 te lo mereces. No estaban diciendo eso. Estaban diciéndole a través de los sacerdotes, si eres el Hijo de Dios, bajate. Porque no querían que muriera, porque si moría, ellos sí sabían lo que iba a pasar. Y por eso era la hora de las tinieblas. Y si ustedes quieren simbólicamente también, hubo un terremoto cuando muere Jesús. La zona es muy propensa al terremoto. Previo a un terremoto es posible que haya habido tinieblas de tipo físico también. Pero acá no se está hablando de lo físico, acá se está hablando de lo espiritual. Entonces, Marcos, entre la hora tercera y sexta, se venía la hora del sacrificio. Miles de corderos estaban muriendo en el templo. Pero a las 3 de la tarde era donde moría el cordero sacrificial. Y entonces Jesús empieza a recitar el Salmo 22. Eli, Eli, lama sabactani. Eso es arameo, no es hebreo. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era el comienzo del Salmo 22. En el Salmo 22 es donde se describe a el Mesías colgado en la cruz, se ven todos mis huesos, me clavan, estoy rodeado de perros. Recordarán el Salmo 22. Y cuando termina de describir el Salmo 22, escrito 1000 años antes por David, termina de describir la muerte por crucifixión que no existía en la época de David. Fue totalmente profético. Cuando termina con el Salmo 22 de describir la realidad de Cristo colgado en la cruz y muriendo, continúa el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y lo conocen. Y es interesante, porque esta secuencia muchas veces, yo he visto que hay mucha gente que no la conoce. Estos 3 salmos son los 3 salmos de Pascua. Así que a los pastores que hay acá les estoy dando una cita, a lo mejor la pueden utilizar. Pero después del 22 y el Salmo 23 viene el 24. Miren qué sorpresa. Y entonces, ¿cómo dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó y la afirmó. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, como Cristo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Lo llevo un poquito más adelante. Versículo 7, 24:7. Fíjense el final de la oración de Jesús, que es Salmo 22, 23 y 24. 24:7. Alcen las puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas del paraíso, del huerto del Edén, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas,
y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y ahí dice Shelah. Yo ya les he dicho lo que significa Shelah. No siga leyendo, para acá y andate a pensar, porque lo que dije es demasiado importante. ¿Se lo imaginan a Cristo colgado en la cruz y recitando estos 3 salmos de memoria como hacían los rabís de aquella época? Entonces, cuando acá en Marcos vemos el Eli lama sabachthani, y entonces, ¿por qué me has desamparado? A ver, ¿qué querrá decir Dios? Y claro, está colgado en una cruz, Dios lo olvidó, se transformó en un hombre, Dios no lo mira, está alejado. ¿Se dan cuenta cómo inventamos cosas cuando no hace falta? Cuando uno puede entender todo el contexto de todo esto. Él está por entrar y dice, puertas, ábranse, aquí voy. Sí, te van a recibir a los espadazos por la cabeza. No importa, aquí voy. Y ¿por qué me has desamparado? Y toda esta tradición de lectura que hay, Cristo tiene que sufrir en lugar de los otros, simbólicamente es la contraparte de el Padre matando aquel animal para cubrir con su piel a Adán y Eva antes de despedirlos del paraíso. El Padre estaba matando al animal. Aquí estaban cerca de la hora novena. Acá están matando al verdadero cordero para cubrir con su piel a la iglesia. ¿Te das cuenta uno cómo se opone con el otro? Era la preparación para cubrir a Adán y Eva como cordero, la preparación para cubrir a la iglesia con la piel del cordero. Próximo, Juan 19, 28. Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la palabra acá consumado tiene que ver con la famosa tetelestai, que dentro de poco, en un par de versículos, la vamos a volver a ver. Habiendo llegado al final, la palabra tetelestai significa haber llegado al final del plan que nos habíamos trazado. Es decir, cuando uno va a hacer una cosa y llega a destino, por ejemplo, yo agarro el auto y me voy de Buenos Aires a Córdoba. Para la mentalidad hebrea, en cualquier lugar del camino donde yo esté, si estoy en la ruta correcta, yo estoy en el final, pero todavía no. Es solo cuando yo llego a Córdoba y estoy adentro de Córdoba que yo puedo decir tetelestai. Es decir, llegué a mi objetivo, llegué a mi destino final, llegué a donde yo me había trazado llegar. Ya no me hace falta recorrer más camino. Esta es la palabra que se utiliza acá cuando dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todo estaba alcanzado. Él ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Dijo, para que la escritura se cumpliese, dice, tengo sed. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con el paraíso? Bueno, acuérdense que él simbólicamente estaba afuera del paraíso. Está colgado en Gólgota. No es todavía el huerto del Edén. Está afuera, donde están los cardos y las espinas. Y la tierra árida de la cual trabajar. Entonces, está afuera en una tierra dura, difícil. Los ríos
del paraíso no estaban, había 4 ríos, ¿se acuerdan? Cristo ahí arriba del Gólgota no tenía ningún río cerca. Pero el río y el agua es símbolo a lo largo de toda la Biblia del Espíritu Santo. El agua y el aceite son 2 símbolos del Espíritu Santo. Entonces, como símbolo del Espíritu Santo, ¿qué le había pasado a Cristo en este momento que estaba terminando? Cristo se había vaciado. Había dado toda el agua que él daba. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Si crees en mí, ríos de agua viva saldrán de adentro. El río de Jesús se había derramado hasta la última gota de amor y ahora tenía sed. Yo se los puedo explicar médicamente que tuvieras en este momento, ningún problema, hay un montón de razones médicas, pero esto no está señalado acá por razones médicas, esto tiene valor simbólico. El Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El mismo Salmo 22 que vimos antes, en el versículo 15 dice, mi fuerza se ha secado como un tiesto y mi lengua se pega a mis mandíbulas y me han llevado al polvo de la muerte. Le han quitado toda el agua de refrigerio. ¿Y qué le dieron? Un hisopo, no con sangre ni con agua, sino con vinagre. Él había hecho un pacto en la sangre, en el vino, con el vino. ¿Qué es el vinagre? Es el vino pasado. Es un vino que no sirve para hacer un pacto. Eso es lo que le pusieron en el hisopo. Es como que Cristo dio el vino bueno de la boda de Canaán y cuando tiene sed le dan a beber el vino pasado del vinagre de la desobediencia. Y finalmente, ¿para qué había usado Jesús el agua? Esa agua que tenía delante de él. Él había usado el agua para poder apagar la espada incandescente del querubín que se estaba revoleando en la entrada al paraíso. Yo me acuerdo una frase que me acuerdo haber escuchado, si no me equivoco, cuando muere Mariano Moreno en su viaje por barco a Inglaterra, y cuando muere hay alguien, no me acuerdo quién era, no sé si no fue Saavedra, que decía, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Y cada vez que pienso en esto me acuerdo de Mariano Moreno y de esa frase. Se necesitaba toda el agua de Jesús para apagar la espada incandescente y poder entrar. Y aún así no la pudo apagar del todo. Analía ahí levantó la mano. ¿Sí? Sí, me quedé pensando con cuando dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y después dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, y nunca asocié reino con paraíso, y me viene ahora la frase esa, el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús tenía en mente el paraíso todo el tiempo que hablaba. Exacto. Él viene a traer el paraíso de vuelta o a garantizarnos la entrada al paraíso. Habíamos sido expulsados y Él viene afuera del paraíso, a la tierra de espinos y cardos, a comprarnos el pasaje para entrar en el paraíso. Porque ese era el destino final de la iglesia. Por eso Eva nació en el paraíso.
Era todo el plan de Jesús. Aquel plan, ¿se acuerda que vimos en la primera y segunda charla? La sabiduría de Dios. Era esto. Juan 19:30. Ya nos faltan dos expresiones finales de Jesús. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que lo rechazó, ¿qué es lo que dijo? Ahí donde aparece la famosa frase tetelestai. Es decir, hemos llegado al final del camino y he completado la tarea que yo tenía para hacer, que el Padre había planificado en su mente antes de la fundación del mundo y que tenía en su cabeza cuando largó todo a rodar y empezó todo el plan del Padre en el cual Cristo estaba involucrado. Miren qué largo que hice tetelestai. Él dice, ya está, llegamos. La obra está concluida. Desde Canaán hasta acá hice todo lo que había que hacer. Llegamos al final del camino, se logró el objetivo que teníamos, hemos llegado a la meta, estamos cruzando la línea de llegada. Estoy abajo del dintel de la puerta del paraíso, a punto de entrar y a punto de chocarme con la espada del querubín. Acá estoy, y me lo imagino haciéndolo con una sonrisa. Y entonces nos vamos a la última de las expresiones que está en Lucas 23, versículo 45. Y dice, y el sol se oscureció. ¿Cómo no se va a oscurecer en el mundo de Adán y Eva si la luz del mundo estaba por irse del mundo y entrar en el paraíso de vuelta? Es lógico que el sol se haya oscurecido. En ese momento es cuando el velo del templo se rasga, se rompe por la mitad. Y entonces Jesús, gritando, clamando a gran voz, la expresión es haciendo un gran sonido, muy fuerte, dice, Padre, ahora que voy a pasar por esta licuadora del querubín que está con la espada y voy a pasar, en tus manos encomiendo el espíritu, porque estoy a punto de traspasar la barrera final. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, largó el aire. La palabra es expiró. Acuérdense que el espíritu en hebreo es aire. Tiene que ver con la respiración. Como creo que yo se les dije ya hace mucho, el mismo nombre de Yahvé es respiración. Yahvé. Ya es inspirar y expirar. Él expiró, largó el aire que correspondía al mundo de afuera y empezó ya a respirar el aire del Edén, si me permiten la figura poética de alguna manera. Entonces la oscuridad ya lo venía rodeando desde hace horas porque la luz del mundo se estaba apagando. Era la hora del sacrificio y Cristo está diciendo, cumplí la tarea, vuelvo a ti, Padre. Y esta expresión, en tus manos encomiendo el Espíritu, viene del Salmo 31, versículo 5,
que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, es decir, me has comprado, oh Jehová, Dios de verdad. Y ahí tienen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Dios es la verdad. Y la verdad te hará libre, que es lo mismo que decir Dios te hará libre. Desde las puertas del Edén, entonces, la sangre del sacrificio había empezado a fluir y a llenar el propiciatorio. Pero desde ese momento no hace falta más sangre ni sacrificios, ni ofrecer sacrificios, porque hubo un solo sacrificio suficiente para todo, como dice el libro de Hebreos, y todo esto simbólico de la vida de Jesús, que está oculto, metido dentro del texto para obligarnos a pensar, a reflexionar y a asombrarnos con el plan de Dios, es lo que nos permite estar delante del Padre, gracias al Hijo que nos abrió la puerta. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. La próxima empezaríamos con Génesis 4, que va a ser mucho más breve que todo esto. Pero hay 3 o 4 cosas interesantes ahí. Los escucho si tienen algo. Sí, Analía. Bueno, se me viene, o sea, una lluvia de pensamientos, ¿no? Pero los 7 yo soy que dice Jesús, y los ha casi nombrado la luz del mundo, camino a la verdad de la vida, la resurrección en la vida verdadera, si uno toma esto de que tomó el vinagre y el verdadero vino, y así. Yo soy la puerta. La puerta. El buen pastor, pan de vida. Doctor, hay otra pregunta que dice Juan Pablo, ¿cómo encaja la entrada al paraíso y la llegada de Jesús al abismo mientras él está muerto hasta la resurrección? Es una pregunta interesante, pero medio larga para contestarla. Voy a tratar de hacerlo brevemente. Si Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es la vida, como él mismo dice. Y la misma Biblia dice, él no puede ser retenido por la muerte. Entonces, lo que puede morir es el cuerpo de Jesús. Pero ahí surge la pregunta, que fue una pregunta teológica de los primeros siglos. Cuando Cristo muere, ¿murió Dios? ¿El universo estuvo sin Dios durante 2, 3 días? Es una pregunta teológica que hasta el día de hoy sigue funcionando, pero fue una enorme discusión que incluso ameritó hacer concilios. Pero si es Dios, no puede morir. Lo que tenemos que entender es que el Padre y el Hijo, los dos, son lo mismo, son Dios. Pero es algo así como Dios en 2 dimensiones diferentes. Cristo es Dios en la dimensión temporo-espacial, donde uno puede mirar el hecho de la muerte física y pensar en la muerte. Pero en la dimensión de Dios no hay muerte, sino que es pura vida. Entonces es como que nuestros sentidos nos hacen creer que Dios debe haber muerto, pero Cristo en realidad no muere. En el momento de su presunta muerte es como que pasa el abismo. Aunque me enfrente, como decía el Salmo 23, en grande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es como que uno pasa de un lugar al otro. Y yo personalmente creo que eso es lo que ocurre en la muerte.
Yo creo que simplemente en ese momento entramos en la otra dimensión, pasamos. Y creo honestamente que esto es lo que ocurrió. El cuerpo queda muerto, pero Cristo fue a predicar el sábado a los espíritus. No fue en cuerpo, fue el espíritu. El espíritu entonces no había muerto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, es Dios. Ahora, yo sé que esto nos resulta muy difícil de entender de nuestra perspectiva humana. Pero honestamente creo que entramos en la presencia de Dios inmediatamente. Muchos dicen, no, vas a la tumba y ahí tenés que esperar que venga. Otra cosa es la resurrección, que es volver a tener cuerpo. Pero yo estoy hablando de el Espíritu. Y el Espíritu Santo que tenemos en nosotros es el que nos va a mantener vivos aún en el momento de traspaso del umbral. Es el cruzar la puerta del Edén. A lo mejor estoy equivocado. Esto no lo tomen como doctrina final, etc. Esto es lo que yo pienso para tratar de entender un poco con mi limitadísima mente humana la maravilla que significa la vida delante del Padre, ¿no? No sé si es suficiente o no para contestar la pregunta. Y ahí vi que Sandra decía, entonces deberíamos preguntarnos dónde estaba Dios antes de Jesús. Y sí, y siempre estuvo Dios. Dios nunca dejó de ser. Dios es, fue y será. Yo soy el que soy, el que fui y el que voy a ser. Siempre, constante, nunca deja de ser. Se manifestaba de determinado momento, sí, aparece, digamos, se corporiza en la tercera dimensión, en el tiempo y en el espacio. Entra en Jesús y después sale del tiempo y del espacio, pero nunca deja de ser. Esto creo que es sana doctrina, hasta ahí. Todo lo demás, piénsenlo que son delirios de un pobre humano tratando de entender la cosa.